Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Dictamen número 9, aceptando observaciones parcialmente. La Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad se refiere al expediente número 431-12-2015-2, que contiene nota del Presidente de la República devolviendo observado el Decreto Legislativo 672 de fecha 22 de junio de 2020, el cual contiene Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Vista y analizada las observaciones presentadas por el Presidente de la República y en ejercicio de la potestad constitucional conferida en el artículo 137, inciso tercero, el cual establece que si un decreto legislativo se devolviere con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente. La Comisión estima que muchos de los aspectos observados ya fueron debidamente abordados, discutidos y analizados en su seno durante el análisis y procesos de consulta realizados para su aprobación. Sin embargo, considera que la mayoría de las observaciones del presidente enriquecen y aportan para una mejor aplicabilidad de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, en razón de lo cual la Comisión es del parecer que es oportuno mantenerlo aprobado en el decreto legislativo antecitado, es decir, superar las observaciones presidenciales relativas a los artículos 18, 36, 46, 54, 61, 70, 75, 76, 77, 78, 127 y 137, los cuales se refieren por su orden a conformación del Pleno, servicios de atención a víctimas, centros de educación especializada, seguros de salud y vida, dotación de ayudas técnicas, autonomía económica, pensión universal, seguridad social, pensión por sobrevivencia, acceso a servicios de seguros, infracciones muy graves y vigencia, y aceptar parcialmente las observaciones presidenciales que se citan a continuación. 1. Artículo 3 relativo a ámbito de aplicación en el sentido de circunscribir al territorio nacional la aplicación de la ley de la siguiente manera. Ámbito de aplicación, artículo 3. La presente ley se aplicará en beneficio de todas las personas con discapacidad que se encuentren en el territorio salvadoreño. Artículo 4, relativo a definiciones en el sentido de readecuar la definición del término inclusión de la siguiente manera. B. Inclusión. El reconocimiento de los rasgos característicos de la persona y la afirmación de su condición y especificidad humanas que conlleva a la eliminación de barreras de cualquier índole para el pleno goce de derechos de la sociedad que le permita una participación significativa en los ámbitos familiar, educativo, laboral y en general en todos los procesos sociales y culturales. 3. Artículo 6 relativo a principios, en el sentido de agregar un literal E, incorporando el principio de respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad de la siguiente manera. E. El respeto al ejercicio progresivo de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 4. Artículo 20 relativo a funciones de la presidencia del Consejo, en el sentido de modificar el literal A del referido artículo, agregando la posibilidad de que el presidente del Consejo pueda otorgar poderes especiales de la siguiente manera. A. Ejercer la representación legal del Consejo, así como otorgar poderes generales o especiales, judiciales y administrativos. 5. Artículo 21 relativo a sesiones, quórum y toma de decisiones, en el sentido de incorporar el voto calificado de la siguiente manera. Artículo 21. El Pleno sesionará ordinaria y extraordinariamente, sesionará ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando así sea requerido por la presidencia, o por la mitad más uno de las personas que lo conforman. La mayoría de las personas integrantes del Pleno será suficiente para deliberar. Para tomar resolución, se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de las mismas, salvo los casos en que conforme a esta ley o el reglamento interno se requiera una mayoría distinta. En caso de empate, tendrá voto calificado la persona que ejerza la presidencia del Consejo.
6. Artículo 33, relativo a acceso a la justicia, en el sentido de visibilizar a la Procuraduría General de la República como la institución estatal responsable de la asistencia, asesoría y representación judicial o administrativa gratuita de la siguiente manera. Acceso a la justicia. Artículo 33. Se reconoce a las personas con discapacidad el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como a recibir asistencia, asesoría y representación judicial o administrativa de forma gratuita por parte de la Procuraduría General de la República, sobre la base del respeto de la capacidad jurídica de la persona y la autonomía de su voluntad. 7. Artículo 49, relativo a acceso a la salud, en el sentido de no generalizar la gratuidad en el costo del financiamiento y los servicios de la siguiente manera. Acceso a la salud, artículo 49. Se garantiza el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad en las instituciones públicas del Sistema Nacional Integrado de Salud de forma cálida, eficaz, gratuita y oportuna. Para tal efecto se deberán crear las condiciones de infraestructura, equipamiento, tecnología y personal profesional, técnico y administrativo idóneo para su atención integral. En todo caso, la Política Nacional de Salud deberá incluir planes, programas y proyectos que garanticen procedimientos ágiles para el acceso inmediato, real y efectivo de las personas con discapacidad al Sistema Nacional Integrado de Salud. 8. Artículo 51. En el sentido de no generalizar la gratuidad, quedando la redacción de la siguiente manera. Artículo 51. El Sistema Nacional Integrado de Salud implementará acciones encaminadas a la detección, evaluación e intervención temprana y oportuna, así como a la prevención de nuevas discapacidades. Esta atención debe brindarse de forma directa, cálida, eficaz, oportuna y bajo gratuidad en el caso de las instituciones públicas, tanto en el área urbana como rural, lo más cercano posible al lugar de residencia de la persona y en los casos en los que se requiera en su domicilio. 9. Artículo 63, relativo a contratación de personas con discapacidad, en el sentido de eliminar la palabra exoneración a fin de evitar inadecuadas interpretaciones, quedando la disposición de la siguiente manera. Artículo 63. Todo empleador privado tiene la obligación de contratar como mínimo a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores que tenga a su servicio, asegurando trabajo digno y la equidad de género para su contratación. En el caso de las empresas que tengan un número mayor a 20 trabajadores, estas estarán exoneradas de dicha obligación. Igual obligación tendrá el Estado y sus dependencias, las instituciones autónomas y las municipalidades. Esta disposición se aplicará a la planilla general de empleados de las empresas privadas o instituciones públicas contratantes. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, cuando las empresas o instituciones contratantes no cuenten con aspirantes, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el CONAIP remitirán candidatos que cumplan con el perfil establecido, y a falta de estos se emitirá una constancia por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la que se establezca que, al momento de la solicitud, no existían en el registro respectivo aspirantes que cumplan con el perfil requerido. 10. Artículo 79, relativo a centros de atención para el desarrollo y la autonomía, en el sentido de readecuar su contenido a fin de visibilizar la labor de las municipalidades y de las instituciones con competencia en la materia en lo referente a la creación y funcionamiento de este tipo de centros, quedando la redacción de la siguiente manera. Artículo 79. El Estado, a través de las municipalidades y de las instituciones públicas con competencia en la materia, creará centros de atención para el desarrollo y autonomía, garantizando la protección y el desarrollo integral de las personas con discapacidad, con especial énfasis a quienes no cuenten con apoyo familiar. Asimismo, procurará la participación de las personas con discapacidad, sus familiares y responsables en la formulación y el funcionamiento de los programas de dichos centros,
así como en los procesos de formación y capacitación para la atención. Los centros brindarán, entre otros, servicios de apoyos regulares a intensivos especializados para actividades de la vida cotidiana, procurando la calidad de la prestación de los mismos. 11. Artículo 88, relativo a deporte inclusivo, en el sentido de readecuar su contenido para mejor claridad de la siguiente forma. Artículo 88. El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador garantizará que la política nacional de los deportes se incluya en todas las disciplinas a las personas con discapacidad a fin de asegurar la promoción, participación y fomento del deporte recreativo de competencia y alto rendimiento en los ámbitos municipal, nacional e internacional. Las federaciones, subfederaciones y asociaciones deportivas podrán implementar programas y proyectos para el cumplimiento de lo regulado en el inciso anterior. 12. Artículo 94, relativo a la cooperación y discapacidad, en el sentido de readecuar su contenido de la siguiente manera. Artículo 94. El CONEIPD coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades que formulen proyectos la creación de espacios de consulta y participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones para que éstas tengan acceso a las diferentes fuentes de cooperación, así como para la inclusión de la temática de discapacidad con enfoque de derechos en el diseño, planificación y ejecución de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Artículo 95, relativo a fortalecimiento de las capacidades, en el sentido de readecuar su contenido de la siguiente forma. Artículo 95, el CONAIP coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de y para personas con discapacidad en materia de cooperación internacional y la difusión de programas de formación en el exterior en las diversas modalidades en que se ofrece. Artículo 100, relativo a preferencia para las contrataciones en la administración pública en el sentido de visibilizar el rol del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quedando la redacción de la siguiente forma. Artículo 100. En los procesos de licitación pública o libre gestión regulados en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, en los cuales el resultado de la evaluación de la entidad contratante sea un empate, tendrá preferencia aquel ofertante que cumpla con la cuota de contratación de personas con discapacidad establecida en la presente ley, circunstancia que deberá ser comprobada con la respectiva constancia extendida por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 15. Artículo 104, relativo a convocatoria, en el sentido de clarificar el proceso regulado en dicha disposición, quedando la redacción de la siguiente manera. Artículo 104. Para la elección de los miembros del la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador y universidades privadas y las organizaciones de la sociedad civil, con el apoyo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, propondrán ante el Consejo ternas para miembros propietarios y ternas para miembros suplentes, electas mediante procesos públicos de selección que garanticen la capacidad y idoneidad técnica y personal para el cargo, a más tardar 6 meses previo a que los miembros del tribunal culminen su periodo para el cual han sido electos. Dichos procesos públicos de selección de las ternas serán regulados en el reglamento de esta ley. El Consejo elegirá mediante votación nominal y pública un miembro de cada una de las ternas propuestas. 16. Artículo 115, relativo a fase de investigación en el sentido de adecuar los plazos y terminología a la Ley de Procedimientos Administrativos de la siguiente manera. Artículo 115. Vencido el plazo y recibida o no la respuesta del denunciado, el tribunal dispondrá de 10 días hábiles para ampliar la investigación y recoger los elementos de prueba pertinentes. Este plazo podrá ampliarse hasta un máximo de 10 días hábiles, si la complejidad de la investigación lo requiere y mediando resolución debidamente motivada. 17. Artículo 116, relativo a recepción de pruebas en el sentido de adecuar dicha disposición a la Ley de Procedimientos Administrativos de la siguiente forma. Artículo 116. Se decretará apertura a pruebas dentro del procedimiento por un plazo de 8 días hábiles. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento podrán probarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho y será aplicable en lo que procediera la Ley de Procedimientos Administrativos
y el Código Procesal Civil y Mercantil. El tribunal realizará la investigación de los hechos y recabará los elementos de prueba a través de su personal técnico de apoyo, quienes actuarán por delegación expresa y escrita del tribunal para cada diligencia de investigación. Las pruebas vertidas se valorarán según el sistema de la sana crítica. 18. Artículo 117 relativo a resolución definitiva. En el sentido de adecuar su contenido a la Ley de Procedimientos Administrativos de la siguiente forma. Artículo 117. Una vez transcurrida la fase de investigación y recibida toda la prueba cumplida previamente la audiencia a los interesados regulada en el artículo 110 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el tribunal deberá dictar la resolución definitiva debidamente motivada, la cual será adoptada por mayoría dentro del plazo máximo de 5 días hábiles, ya sea sancionando o absolviendo al presunto infractor según el caso, la que deberá ser notificada al denunciante y denunciado. El miembro que se oponga a la decisión razonará su voto. En la resolución definitiva estimatoria, según las circunstancias del caso, el tribunal deberá: A. Ordenar que cese la amenaza o vulneración del derecho y el restablecimiento del mismo. B. Ordenar al infractor que se abstenga de reincidir en su comportamiento. C. Ordenar la asistencia a programas de orientación sobre derechos humanos y discapacidad, apoyo sociofamiliar, salud u otros, según fuere el caso. D. Ordenar las medidas necesarias para garantizar el efectivo ejercicio del derecho amenazado o vulnerado. E. Librar los oficios correspondientes a las instituciones estatales que deban hacer cumplir las medidas adoptadas para el restablecimiento de los derechos amenazados o vulnerados. F. Imponer las sanciones previstas en la presente ley. G. Señalar si la persona agraviada puede reclamar indemnización de conformidad al artículo 55 de la Ley de Procedimientos Administrativos. H. En caso de intereses colectivos o difusos, el tribunal determinará específicamente los alcances del fallo y un plazo razonable para su plena ejecución. 19. Artículo 118 relativo a recursos de reconsideración, en el sentido de adecuar su contenido a la Ley de Procedimientos Administrativos de la siguiente forma. Artículo 118. El denunciante y el denunciado podrán interponer ante el tribunal el recurso de reconsideración contra la resolución final dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. El que deberá resolverse en el plazo máximo de 5 días hábiles. En la resolución del recurso se podrá revocar, reformar o confirmar lo recurrido. 20. Artículo 125 relativo a infracciones leves, en el sentido de agregar en literal a la causa de fuerza mayor o caso fortuito de la siguiente forma. Artículo 125. Será sancionado con multa de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios quien cometa alguna de las siguientes infracciones leves. A. Incumplir el plazo establecido en la presente ley para remitir la información al Registro Nacional de Personas con Discapacidad, salvo causa de fuerza mayor o caso fortuito. 21. Artículo 134 relativo a transición del Consejo, en el sentido de clarificar su contenido, por lo que la redacción quedaría así. Artículo 134. Las personas representantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que a la entrada en vigencia de la presente ley se encuentren integrando el pleno del anterior CONAIP, así como el comité técnico, continuarán en sus funciones hasta la finalización del periodo para el cual han sido nombrados. La nueva representación de las instituciones públicas reguladas en el presente ley, junto a la representación de la sociedad civil, liderarán los procesos de transición del nuevo CONAIP, el cual sustituirá de pleno derecho al CONAIP, creado mediante decreto ejecutivo número 80 de fecha 17 de junio del año 2010. Dicho proceso incluirá sin mayor dilación la elección de la nueva representación de la sociedad civil, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y en la reglamentación vigente. Esta transición comprenderá las adecuaciones de los recursos económicos, régimen de personal, contratación y patrimonio, entre otros. Los contratos y convenios suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y las demás obligaciones asumidas por el anterior CONAIP se mantendrán hasta la finalización del plazo estipulado en cada uno de ellos, salvo que las partes decidan darlos por terminado anticipadamente de conformidad al marco legal y a las cláusulas contenidas en los mismos. El personal nombrado por ley de salarios o que labore bajo régimen de contrato continuará formando parte del personal del CONAIP. Por las razones expuestas y con base en el artículo 137, inciso 3 de la Constitución de la República,
La comisión que suscribe considera procedente aceptar parcialmente las observaciones realizadas por el presidente de la República a la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada con fecha 22 de junio del año 2020, en los términos antes expresados y detallados. Así, nuestro dictamen lo que se hace del conocimiento del honorable Pleno Legislativo para los efectos legales correspondientes. Leído, señor presidente.